buenas noches para todas las personas que en este momento se vinculan a la hora de los tratados. Su humilde servidor, el doctor Thanos, aquí para que se siente más extraño y referencia a uno mismo por su valor de internet, pero bueno, está bien. Mi nombre es el doctor Thanos. Estos espacios, bueno, lo que hacemos es promover la psicología científica sobre diversos temas. Vamos a hablar sobre qué es lo que sucede, sobre cosas que nos interesan, o por otra parte quiero traerles el tema, alguno de los spaces que se han hecho. Sí, empieza, pero espérenme por favor, ya les digo, porque si no hago estos avisos parroquiales, Seika me mata. Empezamos el nuevo episodio. No olvides vincular. Puntico abajo. A ver, eso es. Y también compartirlo, porque si no lo comparto, sí, copiar el enlace. Por acá. Hola. Estoy. Si quieren vincularse. No, por si gustan vincularse. Así que no. ¡Listo! Ya. Ya, eso son las compartidas menesterosas que sé que me ha dicho que hagan. Bueno, entonces, estos son uno de los espacios que se van a hacer. Y hoy estaba haciendo el domingo, pues de antemano les pido que me disculpen. Ayer llegué a mi casa a medianoche y el viernes llegué a mi casa a las 2. Estuve con mi mamá y con mi familia los dos momentos. Eso fue lo que hice. No hice nada más. Entonces les pido que me disculpen por haber hecho, bueno, por todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, eso fue, les pido que me disculpen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, por lo que veo, hay mucha gente, mucha, un space hay varios space por acá, de 150. Y pues básicamente, pues sé que hay alguna gente que le gustará estar en otros lados, yo aquí pues voy a hablar un poquito. Aquí sí, más que todo lo que estoy haciendo es eh, vincularme pues al space y hablar de algo que quería hablar. Eso sí es un poco del todo. Em, bueno, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy y lo que pretendo, lo que deseo vincular es hablar sobre por qué pensamos lo que pensamos. Y para eso, antes de vincularnos al tema, pues porque voy a explicar a largo y tendido cómo funcionan los procesos cognitivos y qué es lo que pasa por nuestra cabecita. Voy a dividir en dos secciones. Uno vamos a hablar sobre el cerebro, luego vamos a hablar sobre lo que llamamos mente. Después de eso sí, pues voy a explicar algo en la mente, me voy a detener bastante porque voy a explicar algo que se llama creencias, patrones de pensamiento, eh, pensamientos invasivos, perdón, invasivos, todo lo que tiene que ver con todo ese funcionamiento psicocognitivo, básicamente. Y pues lo voy a tratar como de explicar algo muy sencillo, aunque pues no voy a dejarme nada en el tintero.
No voy a dejarme nada en el tintero, pero sí voy a tratar de hablar en la medida de lo posible de una forma más calmada. Y pues aquí, mientras tanto, también voy a estar mirando todo lo que tiene que ver como el DM, por si alguno tiene una pregunta. Y algunas cosas así por el estilo. La primera que todo, no olviden por favor seguirme si ustedes está añadiendo a este space recientemente. Recuerde mi perfil, ay, se cambió la foto. No olvide mi perfil en X y en YouTube es arroba doctortanos369. Si desea hacer una contribución monetaria, no es obligatoriedad. Si desea hacerla por extensión de su amabilidad, mi PayPal es arroba drtanos, recuerda Thanos con TH 369. En este espacio, lo que vamos a hacer es todo lo que tenga que ver con hablar de psicología y la promoción de la psicología. Va a ser un space sumamente interesante y espero que les guste a cada uno de ustedes. Hoy, el día de hoy, vamos a hablar de algo bastante fascinante y es ¿por qué pensamos lo que pensamos? ¿Qué es lo que significa que yo tenga pensamientos? ¿Qué es lo que diferencia a mis pensamientos del uno y del otro? Y sobre todo, ¿qué es lo que hace que mi mente o que mis pensamientos no sean igual a los de otra persona, a pesar de que los temas sean iguales? Entonces es algo bastante interesante y espero que les guste. Bien, en primer lugar vamos a definir lo que son los pensamientos. Y los pensamientos son toda la actividad psíquica que ejerce un individuo que es un resultado de su formación, de sus instancias biológicas, de sus sistemas de creencia, de una respuesta a los estímulos del medio ambiente y de procesos cognitivos de de sencillos o básicos y también de orden superior. En cristiano, Doc, muy sencillo. Los pensamientos son toda esa actividad que hace la mente, que es un resultado de tus condiciones físicas, que es un resultado de tus creencias, de lo que crees, cómo estructuras la realidad, cómo interpretas la realidad, qué entiendes por cada uno de los temas, de los aprendizajes que tiene, ya sea un aprendizaje netamente conductual o ya sea un aprendizaje cognitivo, o también por una serie de historial que tú tienes en tu vida. Básicamente, el pensamiento es un resultado de muchos procesos intelectuales, de muchos procesos químicos, de muchos procesos orgánicos que fluyen al mismo tiempo y que nosotros tenemos o sobre unas cosas, o sobre un tema en específico, sobre varias cosas, perdón. Con base en esta definición vamos a hacer la diferenciación, como les decía en un principio, de el tema de los procesos físicos, de todos los procesos neurológicos, y también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con tu mente, por qué piensas lo que piensas, qué haces que pienses lo que pienses, en realidad pues todo eso tiene una fundamentación y lo que nos va a permitir es poder conocer con exactitud qué es lo que pasa por nuestra cabeza cuando pensamos algo. Entonces, lo primero que queremos entender es en qué parte del cerebro se originan los pensamientos. Y realmente no es esa la verdadera pregunta, sino en cuántas partes al mismo tiempo. Cuando la humanidad aprendió sobre los lóbulos cerebrales, ¿qué son los lóbulos cerebrales? Son esas partecitas del cerebro que conforman el órgano más importante del humano. No son los genitales, Doc. No, no son los genitales. Aunque para algunos boomers sí pareciera. Entonces, estos lóbulos se diferencian cada uno. ¿Por qué? Porque no es que solamente se encarguen de una parte. Y aquí quiero decirles algo. El cerebro funciona siempre al 100%, sino que hay zonas de especialización.
¿Qué significan estas zonas de especialización? Significa que cuando realizamos algún tipo de actividad, unas zonas se van a iluminar más que otras. Y eso lo que va a hacer es que tengamos pues, nuestro cerebro. Si queremos más o menos ver una estructura similar que tenemos en la cabeza, entonces usted lo que va a hacer es va a juntar sus dos puños, así como haga cada uno de sus manos como si fuera a ser un puño, y ponga y júntelas, palma con palma, dedos con dedos, y se va a dar cuenta que más o menos esa es la estructura para que se dé cuenta cómo es su cerebro. El cerebro tiene una característica y es que es como si tuviera muchas arrugas. ¿Por qué? Porque abarca tanto y cada día, con base en el aprendizaje, se va moldeando tanto que necesita, con base en eso, con base en ese movimiento neurológico, llamémoslo de alguna forma, necesita apilarse para pues mantener todas esas informaciones. El cerebro no solamente se ocupa de que nuestro cuerpo funcione apropiadamente, desde las indicaciones que le da tu corazón para que pueda palpitar bien, desde la forma en cómo los riñones almacenan la orina, también de cuándo debe tu estómago segregar ácido para el tema de la comida, cómo debemos sentir dolor, cómo debemos sentir calor, qué es lo que debe hacer tu sistema inmune, a dónde debe ir tu sangre cuando sale del corazón, qué es lo que pasa cuando hay una erección, qué debe hacer ciertas partes de tu cuerpo cuando pasa cierta etapa. Eso el cerebro también se encarga, pero también se encarga de tareas específicas. Y esas tareas específicas varían dependiendo de cada uno de los individuos. ¿Por qué? Porque puede que nosotros hagamos la misma cosa, pero nuestro cerebro, debido a que es único en cada uno de los seres humanos, va a procesar ciertas y determinadas cosas desde una diferencia. Por lo menos, y aquí sí vamos a hablar, una persona puede que interprete una ruptura de pareja muy distinta. Algunas parejas interpretan las rupturas fácilmente. Algunas, una parte la supera con facilidad y la otra se queda estancada, pensando en eso. En otras, los dos no la superan, y así sucesivamente, haciendo pues la permutación correspondiente en cada uno de los individuos. Todas estas diferenciaciones son muy claras para que nos demos cuenta que el cerebro es único en cada uno de los seres humanos y sobre todo también el cerebro tiene esa importancia para comprender por qué pensamos lo que pensamos. Entonces, hay varios lóbulos. El primero es el frontal, el segundo es el parietal, el tercero el temporal, el cuarto el occipital y alguna gente vincula el cerebelo. Pero vamos a hablar principalmente de los que les mencioné y por último vamos a hablar del cerebelo. Como les mencioné en un principio, el cerebro no solamente se activa en unas partes o algo así por el estilo, sino solo, si solamente nosotros, mirás, consideramos que el cerebro se activa en un 10%, pues realmente todos estaríamos en estado comatoso, todos estaríamos en un coma o en un estado vegetativo. Ningún ser humano funciona menos del 100%. ¿Y qué es lo que qué es lo que también podríamos hacer? Lo que yo les mencionaba sobre el metabolismo. No podemos hacer que el cerebro funcione más del 100%. ¿Por qué? Porque entra en estados epilépticos. Una epilepsis tiene una vinculación o tiene eso. ¿Por qué? Porque el cerebro está funcionando a más velocidad de lo que debería ser. Entonces, todas estas instancias son muy importantes de que la tengamos en cuenta. El cerebro de todos funciona siempre al 100%. Entonces, vamos a hablar ahora de cada una de las partes del cerebro o los lóbulos. Bueno, los lóbulos son las zonas, las partes son otras cosas. Vamos a hablar sobre las zonas. La primera zona que nosotros necesitamos saber, perdón,
sobre el cerebro es el lóbulo frontal. ¿Y qué es lo que hace el lóbulo frontal? Básicamente se encarga de todos los procesos de razonamiento. ¿Qué significa eso? Se encarga de la planificación, se encarga del razonamiento, y el razonamiento lo define la RAE como la capacidad de aprender conocimientos, aplicarlos en otras estructuras y sacar propias conclusiones sobre las temáticas presentadas. También involucra mucho lo que es la planificación. En la parte profunda del lóbulo cerebral está todo lo que habla sobre el procesamiento emocional, el núcleo accumbens, el sistema límbico. Y un poquito más adentro de ese sistema límbico, está todo lo que llamamos sobre el área psíquica. Ya vamos a entrar en eso, que ahí es donde se postula que se originan los pensamientos. De hecho, en el área límbica es donde se estimula cuando tenemos las conversaciones con nosotros mismos, porque todos los seres humanos siempre hablan consigo mismo, a pesar de que la tonalidad de la voz cambie. Ya es distinto cuando usted siente que esa voz está afuera de su cabeza, pero cuando está dentro de su cabeza, a pesar de que la tonalidad cambie, es una conversación con usted mismo. Se encarga también de todo lo que tiene que ver con la interpretación del lenguaje. Perdón, con la capacidad de hablar. Perdón, les pido que me disculpen. La capacidad de hablar, que se llama el área de Broca. También el lóbulo frontal hace todo lo que es con el control de los estímulos y el procesamiento de la dopamina. Por eso es que cuando usted se frita los receptores de dopamina por andar masturbándose mucho, consumiendo pornografía o viendo TikTok, a lo maldita sea, tiene menor estimulación cerebral en la zona frontal. También controla lo que es el apetito y todo lo que tiene que ver con la estimulación sexual antes de que usted lo toque. Eso es lo que hace el lóbulo frontal. Entonces el lóbulo frontal es lo que llamamos el señor racional del cerebro. Es todo lo que hace para que usted pues tenga condiciones humanas, aunque no estrictamente ligadas a los seres humanos. Es importante, y aquí vamos a volver cuando hablemos de por qué pensamos lo que pensamos, que tengamos en cuenta esa zona que les digo. Núcleo accumbens, zona límbica. Vamos ahora con la zona parietal. La zona parietal es todo el procesamiento e interpretación de tus sentidos, en especial del tacto. Ahorita permítame, no, pues no se los puedo mostrar, pero hay un dibujo que es el humano según el cerebro, el humano según el cerebro, lo pueden buscar así. Y y es un a ver, pucha, se me olvida. Básicamente es una distorsión de cómo el ser humano, cómo el cerebro interpreta al ser humano. Para el cerebro nosotros somos organismos con manos de 20 centímetros o más, mentiras, son muy grandes. Y aparte de eso, tenemos los labios enormes, la cabeza pequeña, el corazón grande y los pies enormes. ¿Por qué? Porque todos los receptores de estimulación y aprendizaje entran por medio de lo que les acabo de decir. Y lo que hace el cerebro es interpretarlo por la parte parietal. La parte parietal, en especial, se estimula mucho cuando usted está meditando, cuando usted está orando, cuando usted está tocando algo, y aparte de eso, cuando siente como un despliegue de todo lo que involucra, pues,
ese contacto físico. Es por eso que si usted es más sensible en algunas zonas, ahí es donde, se interpretan las costillas, se interpretan los puntos eróticos. Ahí es la razón por la cual a los seres humanos les gusta chupar patas. ¿Por qué? Porque son zonas muy estimulantes en materia de terminaciones nerviosas y pues el cerebro lo interpreta como algo deseable. Entonces, por eso cuando usted chupa patas, pues el cerebro le parece estimulante. O cuando usted chupa las axilas o chupa el cuello, precisamente por eso, porque es estimulante para el cerebro. ¿Qué otra cosa también se involucra en la zona parietal? También lo que hace es interpretar sus sueños. ¿Y qué es lo que significa eso? Cuando usted tiene sueños, tiene ciertas y determinadas emociones o estadios, ¿cierto? Pasa también por esta zona, por la zona parietal. Y es muy importante para el tema de las personas que sufren algún tipo de agresión de orden S. Digo S porque pues cuando quiero que se resuba no se censure, pero ustedes ya saben a qué me refiero. Todas estas situaciones van a generar que se compliquen esto. Sumado entonces a que la zona parietal está muy cercana a la memoria, ya les explico dónde se almacena la memoria, es por tanto que cuando estamos recordando sentimos las mismas emociones, la misma inclusive frustración, sentimientos, toda la derivación de sentimientos, impotencia, venganza, injusticia. Eh, es por eso, ahora sí quiero, bueno, una de las cosas también, aquí mencionarlo ya que hablo sobre los sentimientos, la diferencia entre emociones y sentimientos es que las emociones son objetivas y todos los seres vivientes las experimentan, pero los sentimientos son subjetivos y dependiendo de cada individuo, estos se configuran, por lo menos las personas que están presentes. Para cada una de las personas aquí hay algo que nos parece frustrante o que nos puede generar la sensación de injusticia. Es por eso que algunas personas se alegran si el equipo contrario pierde o se entristecen si su equipo pierde, en especial por goleada. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Que nosotros, los seres humanos, tenemos diferenciaciones en la interpretación de los eventos que nos suceden y por tanto es bastante complicado tener cosas iguales. Es más, aquí les tiro un datazo de relaciones de pareja. Hablen con su potencial pareja o con su pareja sobre las diferencias entre sus percepciones. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Puede que su pareja le moleste algo que para usted es insignificante o viceversa. Ahí es donde entra la interpretación de las acciones y por qué nos sentimos afectados por esa zona parietal. Bien, entonces, como les mencionaba, la zona parietal está cercana a la zona de la memoria. Y no solamente es la zona de la memoria, ese se llama el lóbulo temporal. Y en lo que hace el lóbulo temporal es almacenar cada una de las partes que están vinculadas en la estructuración, en la atención en la, perdón, en la percepción visoespacial, en la sensación de equilibrio, en la capacidad de poner en marcha el cuerpo, y eso se conecta con el cerebelo, y también en la capacidad de sostener el equilibrio bajo circunstancias adversas, juntamente con la memoria. Y dependiendo de cada uno, donde usted ponga los electrodos, donde ponga la estimulación el EMG, electroencefalograma, el EEG, perdón, va a encontrar que cada una de las partes de la memoria se almacena, o bueno, se estimula, perdón, en estas zonas temporales.
Usualmente, la memoria a corto plazo es la memoria que trabaja para el momento. Y es para el momento. No tiene un margen de más de 5 minutos. El mediano plazo es cuando el cerebro es capaz de almacenar lo que tiene que ver con el día, con la realización de las cosas. Estas dos capacidades son las que el Alzheimer se come vivo. Por eso es que un paciente del Alzheimer puede recordar cuál fue su primer salario en 1957, pero no puede recordar qué se comió por la mañana. Porque el Alzheimer ataca principalmente la memoria a corto plazo y la memoria a mediano plazo. Pero hay una zona especial en el lóbulo temporal y se llama convergencia occipitopariotemporal o zona occipitopariotemporal. Es una zona que no es más grande que dos alberjas, perdón, dos lentejas, pero es la que se estimula cuando tenemos cosas a largo plazo. En largo plazo estamos hablando de 5 años o más. Es la zona cerebral que más se protege cuando hablamos de la memoria. ¿Por qué? Por su reducido tamaño. Entonces, como su reducido tamaño es el que menos se afecta, la memoria a largo plazo se mantiene. Por eso hay momentos de lucidez en los pacientes con Alzheimer o con algún tipo de que recuerdan a sus hijos, recuerdan las cosas. Ah, sí, lo que hacíamos hace 20 años y luego se va. Porque es la que menos se afecta. Es lo más importante. La zona occipital, que usted se la puede tocar, ¿por qué? Porque en la parte de atrás, si usted toca su cabeza, donde está la coronilla, baja, baja, baja hasta que encuentra como algo pronunciado, ese se llama el hueso occipital. Toda esa zona cerebral habla de su estimulación visual, pero también cuando usted imagina objetos, se estimula esa zona. Cuando usted está percibiendo figuras, también se estimula algo. Todo cuando usted está viendo películas, todo ese tipo de cosas, pues indudablemente se vincula. Y el cerebelo pues ayuda en todo lo que tiene que ver con la información neurológica para el movimiento, el equilibrio y también para que usted pueda moverse como quiera. Bien, ya vimos la primera parte y en esa primera parte descubrimos pues el cerebro y vimos las zonas, ¿no? No vamos a entrar en profundidad de las partes del cerebro porque ahí sí ya como más tiempo del que debería comer, pero básicamente eso es. Ya más o menos me tomé una media horita para hablar de los lóbulos cerebrales, esas zonas del cerebro. Ahora vamos a hablar de lo segundo y lo que a la gente más le interesa. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? El primer término que nosotros debemos aprender es ¿qué es una creencia? Una creencia es un grupo de pensamientos que los seres humanos tenemos sobre cualquier tipo de situación, evento o persona. Una creencia es un grupo de pensamientos que los seres humanos tenemos sobre cualquier tipo de situación, evento o persona. Y es que cuando nosotros definimos una creencia, no la podemos definir sobre si es buena o si es mala. Lo tenemos que definir sobre cuál es ese grupo de pensamientos que está teniendo la persona y cómo esa creencia se está almacenando. Las creencias, los seres humanos las debatimos, adoptamos o vinculamos.
¿Por qué, Doc? ¿Por qué? Ah, y por último, pues las rechazamos. ¿Por qué nosotros hacemos estos procesos con las creencias, Doc? Porque corresponden una reflexión o una conclusión lógica desde nuestros cánones sobre algún evento de la realidad. Por lo menos, un youtuber determina ciertas y determinadas creencias, grupo de pensamientos, creencias sobre otro youtuber, porque es lo que experimenta en su realidad. Ahora es más fácil de entender por qué hay tanta animadversión en los espacios del salseo, ¿no? Ahora es más fácil entender por qué los personajes de ciertas series actúan de esa forma, porque son grupos de pensamiento que tenemos sobre algo. Nosotros los seres humanos debatimos las creencias cuando tienen un potencial de ser adoptadas por nosotros. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta que le digan si se siente bien, si se siente mal? O a quién no le gusta o a quién no le parece interesante cuando llega alguien y le dice es que, no sé, señor gato, le voy a dar $20,000. ¿Pero por qué? Ese es el primer filtro. ¿Cuál es la necesidad de esos $20,000? No, es que se los voy a dar porque usted me cae bien y porque le caigo bien. Porque es una persona especial conmigo. ¿Y en qué he sido especial con usted? Entonces usted empieza a debatir hasta el punto en donde tenga la certeza de que esa creencia va a ser adoptada. Y las creencias que son más fácilmente adoptadas son las que, uno, o explican satisfactoriamente nuestra cosmovisión, o por otra parte, son muy personales o que se fundamentan también en cosas relacionadas a nuestro autoconcepto. Por lo menos, si yo le repito a alguien constantemente que es un burro, entonces por repetición, ese grupo de pensamientos, que soy una persona burra, que soy una persona estúpida, se convierte después en mi creencia y por tanto determino que soy una persona burra. Las vinculamos en partes, por lo menos. Yo estoy de acuerdo en que esto y esto, pero, o las rechazamos. Así es como se estructura una creencia. Y la creencia da paso al sistema de creencias o jerarquía. Un sistema de creencias es distinto a una jerarquía, les pido que me disculpen. Un sistema de creencias es un conjunto de creencias que determinan y están muy determinadas por nuestras experiencias y por nuestro sistema de personalidad. Ya vimos cómo se generan los pensamientos. Ya vimos, cada ser humano tiene una capacidad de generar pensamientos distintos, de acuerdo que a su aprendizaje, de acuerdo pues a sus entornos de crecimiento, de acuerdo que a lo que está sucediendo, ¿cierto? O sus facilidades biológicas para aprender, para generar condicionamiento en ese espacio. Ya vimos que una creencia es un conjunto de pensamientos que los debatimos, los adoptamos o aceptamos, los vinculamos, por ejemplo, hay partes donde vinculamos o los rechazamos. Y el tercer escenario es los sistemas de creencias, por lo menos. Tengo un sistema de creencias en donde, no sé, el cristianismo es un sistema de creencias. ¿Por qué? Porque tiene una vinculación espiritual, una vinculación existencial, una vinculación metafísica, una vinculación esotérica, una implicación biológica, una implicación social, una implicación práctica, una implicación religiosa, una implicación económica, social, entre otras. El nihilismo es un sistema de creencias en donde adoptamos por unos análisis lógicos, por unos análisis
actuales, entre otras. El comunismo es un sistema de creencias, todas las implicaciones social-políticas que me gustaría decir, pero de nuevo, como quiero que esto se resuba, no lo puedo decir, pero ya ustedes saben cuáles son. Y todos estos sistemas de creencias se fundamentan en esos pensamientos, en esas creencias, perdón. ¿Por qué? Porque son un grupo. Y ese grupo lo que va a hacer es va a estar muy determinado por nuestro estilo de personalidad. Hay ciertas y determinadas creencias que son más fáciles de adoptar si nosotros tenemos ciertos y determinados rasgos de personalidad y si tenemos ciertas y determinadas experiencias. Por lo menos, hay un paper fascinante que se lanzó en el año 2020 que hablan que las personas que experimentan rechazo social en las etapas de adolescencia y adultez joven son más probables a que caigan en sistemas políticos, ideológicos y sociales más extremistas que los anteriores. Es más probable, por lo menos, que las personas con un alto cociente intelectual, estamos hablando de 140 puntos para arriba, tenga visiones más inflexibles e intransigentes sobre la realidad. Sus sistemas de creencias son esos. Es altamente correlacionable que las personas con el rasgo de personalidad amable, de acuerdo a la teoría de las 5 grandes de Einstein, ese rasgo de personalidad, de amabilidad, los lleve a tener sistemas de creencia con la tendencia al altruismo. Es más probable que las personas con el rasgo de impulsividad y un trasfondo de violencia, en especial intrafamiliar, tengan la tendencia a cometer conductas antisociales. Y por último, para suscitar uno de los ejemplos más comunes, es más probable que las personas altamente energéticas se conviertan en individuos con recaídas en hospitales de reposo mental. ¿Por qué? Porque el neuroticismo es una extensión de la inflexión de personalidad y como tú eres una persona inflexible y cuando se presenta una situación patológica, no eres capaz de procesarlo y que necesitas estar acudiendo a hospitales de reposo mental. Entonces sí estamos viendo cómo funciona ese sistema de creencias. Por lo menos, si yo paso una experiencia de asalto y para que se den cuenta cómo funciona el prejuicio, si yo paso una experiencia de asalto con alguien de una tonalidad de piel más oscura que la mía, supongamos, es más probable que yo haga la asociación con que una persona de color me va a robar. Ay, pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos estos sistemas de creencias y nosotros tenemos que entender algo. El cerebro opera principalmente por asociación para así sea más fácil reconocer patrones. Entonces, como el cerebro humano funciona principalmente por asociación y para reconocer patrones, y ya vimos cómo se fundamenta un sistema de creencias, entonces es más fácil que yo concluya que, ergo, las personas de tonalidad de piel más oscura son más propensas a robar por toda esta elaboración del sistema de creencias. Y si usted se da cuenta, las opiniones más radicales se fundamentan, esa es la secuencia lógica. Empieza un evento, se genera una creencia, esa creencia se articula en un sistema de creencias que le da una explicación, mi cerebro la asocia debido pues ya sea a mis rasgos personales, a mis rasgos vivenciales, a mi historia de vida y por tanto me genera lo que pienso. Así es como se explica el pensamiento humano.
Ahora, no, pero es que yo no pienso constantemente en eso. Viene nuestro punto, la jerarquía. Por eso les pedía que me disculparan. La jerarquía de sistemas de creencia va muy ligada a al siguiente enunciado, y es, ¿qué es más funcional para mí? ¿Qué es más funcional para mí y qué satisface más mis necesidades? ¿Por qué lo menciono de esta forma? Muy sencillo, señores. Puede ser, aquí no se voy a decir algo, puede ser que nosotros los tres, las personas que están aquí, y hay varias personas que están ahí que escuchan, que no han entrado, pero bueno, los que estamos acá, tengamos la idea del cristianismo, el sistema de creencias del cristianismo, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Pero puede ser que para una persona el cristianismo esté como punto principal, para otro en un segundo paso, para otro en un tercero. Y es por eso que nosotros tenemos ciertos y determinados sistemas de creencias y le damos ese lugar, porque, perdón, involucran todas esas necesidades de repertorio, involucran todo lo que tiene que ver con esa formación de pensamientos y a su vez con todas esas necesidades que los seres humanos tenemos, que ya les he mencionado previamente en las anteriores space. Que pues obviamente creo que el siguiente tema va a ser las pirámides de necesidades humanas y pues todo eso, vamos a hablar de ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros los seres humanos hablamos sobre esa jerarquía, está fundamentada principalmente en qué? En mi cosmovisión, que es las creencias, cómo yo interpreto la realidad y qué es lo que yo hago para satisfactoriamente entender la realidad y entenderme a mí mismo como proceso. Y aquí hay un problema principal. ¿Cuál es el problema principal? ¿Qué hago cuando tengo sistemas de creencias que se interponen entre sí mismos y solamente cuando yo me doy cuenta desde este sistema de creencia es que empieza a generarme el malestar? Ahí es cuando hablamos de que una creencia es adaptativa o desadaptativa. Por lo menos, una creencia muy desadaptativa son las obsesiones y las compulsiones. Mírenlo de la siguiente forma. Entonces, usted no puede salir de su casa sin que le dé. Primero, bajar todos los tacos, aquí le decimos en Colombia, de la luz, o sea que su casa no emita luz. Cierre el gas completamente, cierre la ventana y le dé 3 vueltas a la puerta, porque de lo contrario, usted no puede salir. Y tiene que inclusive verte para verificar si eso lo hizo. Es una creencia desadaptativa. ¿Por qué? No le permite a usted hacer ciertas y determinadas cosas. Una creencia desadaptativa es que si usted no tiene ciertos y determinados tipos de prenda para hacer ciertos y determinados tipos de opciones, entonces usted no las va a hacer porque easy. Una creencia desadaptativa usualmente empieza con easy, es que debería, es que si lo comparo. ¿Por qué son desadaptativas? Porque están fundamentadas en marcos que no son fácilmente analizables en la realidad y a su vez son desadaptativas porque cualquier persona cuando las analiza, las comprende y entiende, las tumba con facilidad. Ejemplo, uno de los ejercicios que uno hace en psicoterapia cuando se presentan este tipo de creencias desadaptativas es hacer una confrontación con el consultante. Obviamente uno le dice, usted es un estúpido huevón ignorante. No, uno no le dice eso, señores. Lo que uno les dice es, vamos a analizar eso. Y se sienta uno y empieza a desmontar las creencias. Cuando hay es lo que uno hace en el proceso de la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, y es interpone creencias más adaptativas. Las creencias más adaptativas no son ni flexibles, no son inflexibles y tampoco se fundamenta lo que les digo en los supuestos. Y si es que se supone, es que comparando una cosa, es que la otra,
Eso es lo que hace básicamente generar todo un despliegue de cosas negativas desadaptativas, perdón, para nuestra salud mental. Ahora, viene la pregunta. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Pensamos lo que pensamos porque hemos articulado un sistema de creencias organizado en una jerarquía de acuerdo a nuestras necesidades individuales, que son una respuesta a las cosas que vivimos, entendemos, pensamos, sentimos y anhelamos. Repito, pensamos lo que pensamos porque es un sistema de creencias organizado en una jerarquía que responde a nuestras necesidades particulares y que dan una solución a lo que sentimos, anhelamos, estructuramos, vivimos y proyectamos. Nuestro pensamiento es una respuesta de nosotros mismos, porque está fundamentado virtualmente en lo que nosotros somos. Un pensamiento nunca va a responder a algo ajeno de lo que no hayamos vivido. Pero esto suscita la siguiente pregunta. Doc, ¿por qué siento que mi pensamiento se me escapa de control? Que mi pensamiento es negativo. Sé que lo que estoy pensando constantemente me genera mucho malestar. Y como eso que estoy pensando constantemente me genera mucho malestar, declaro que mi mente es mi peor enemigo. Vamos a analizar esa creencia. Esa creencia surge porque sentimos que el curso de pensamiento no está dentro de nuestro control. Y como ese pensamiento no está dentro de nuestro control, ergo es una herramienta que está en nuestro contra. Eso es lo que nos genera esa conclusión. Pero vamos a desmontarla parte por parte. Primero, mi pensamiento está en contra. Cuando definimos que el pensamiento está en contra es porque estamos pensando algo que sentimos que va en contravía de nuestros sistemas de creencias, sistemas de valores, y aparte de eso está completamente fuera de nuestro control. Por lo menos, una respuesta de una persona obsesivo-compulsiva es sentir que su mente la está apoyando para que haga eso. Pero si ustedes se dan cuenta, o por lo menos una persona con un TCA, el tema de su relación con la comida, una persona con depresión, las respuestas de su estado de ánimo, no son respuestas en contra, sino son respuestas configuradas por su marco normativo de la realidad. Una persona que empieza a generar ciertas implicaciones con el tema de la comida, llega un momento en donde el sistema de creencias se convierte en algo tan tangencial, que se ha vuelto jerárquicamente en algo tan rígido, entonces su mente empieza a desplegar constantemente ese sistema de pensamiento. Es como la gente que tiene el mantra de decir constantemente, me voy a suicidar por cualquier cosa. Que a mí personalmente, primero que todo, no me da risa y segundo, me parece una niñada. ¿Por qué? Porque deja de ser una respuesta natural, se convierte en una muestra de mecanismo de afrontamiento, de una muestra de falta de mecanismos de afrontamiento. Entonces, cuando usted repite constantemente eso, primero que todo porque se configuró un pensamiento de la incapacidad para afrontar las cosas. La creencia se convirtió en, es el que me va a suicidar. Cuando esa creencia se instauró, pasa a vincularse en el sistema de creencias y usted, como no tiene las herramientas de afrontamiento necesarias, empieza a utilizar a la jerarquía cuando se enfrenta a dificultades y dice, me voy a suicidar. No como una manifestación de la conducta suicida, sino como una muestra de que el haber repetirlo de esa forma
se ha convertido en un sistema de creencias suyo. Y la única forma para desmontar, perdón, esa creencia, no es decirle que no se suicide, porque la persona no se quiere suicidar virtualmente. Es darle a entender que posee un mecanismo, una serie de sistemas más complejos de afrontamiento que no van solamente ligados a responder jocosamente, o en su concepción de jocoso, su que es que se quiere suicidar. Entonces, ¿qué es lo que usted pasa? Impone un sistema de creencias más adaptativo. Y como impone un sistema de creencias más adaptativo, usted lo analiza, concluye y pasa a lo que mencionaba. Lo debate. Eso que me está diciendo, sí, me parece más funcional, me parece más adaptativo, me permite vincularme mejor a las cosas y sobre todo también me permite comprender más fácil. ¿Ok? Empieza a vincularlo paulatinamente. Entonces es esa persona que dice, voy a poner una mejor cara. Y luego después de eso, de la repetición de ese pensamiento, de esa creencia, luego ya cambia usted la jerarquía. Entonces se presenta una visión más positiva sobre el tema de sentirse de una determinada forma en el trastorno depresivo mayor. Lo mismo sucede con las personas con ansiedad, porque la ansiedad, en especial cuando es generalizada, porque usted lo que hace es una desensibilización de esa condición ansiosa que se dispara por cualquier cosa. ¿Qué es lo que usted hace? Empieza a instaurar sistemas de creencias más adaptativos que la respuesta ansiosa. Usted debate. ¿Por qué? Porque cuando se genera la ansiedad, no solamente es que el cuerpo le palpite y que le tiemblen las manos, sino es qué es lo que usted está pensando constantemente. Entonces, al usted interponer un sistema de creencias más adaptativo, presenta una mejoría en el trastorno de la ansiedad generalizada. Luego, cuando es una fobia específica, pues ahí sí ya eso es el tratamiento, ya es algo distinto. Pero en especial en la ansiedad generalizada, cuando usted impone sistemas de pensamiento más adaptativos y lo que hace es alejar su respuesta primordial, primaria y secundaria, perdón, entonces usted empieza a sentir la mejoría en la experimentación o en la falta de experimentación de la ansiedad, mejor dicho. Y seguido así podemos hablar de cada uno de los trastornos, exceptuando cuando ya son psicóticos y del espectro de la esquizofrenia. Porque ahí sí ya hay una enajenación cognitiva, una enajenación biológica, y no solamente podemos decir, bueno, vamos a cambiar la alucinación, no, ya eso ya tiene algo distinto, hay componentes que también tienen ese estilo, por lo menos el tema de las adicciones, si bien las adicciones pues también se tratan con un componente cognitivo, también hay que hacer la deshabituación física, entonces pues obviamente hay que pasar con esa desintoxicación, esa abstinencia, y después de eso ahí sí ya usted empieza con los procesos cognitivos, la intervención. Entonces, no es el tema de decir, ya no voy a consumir drogas, o ya no me voy a masturbar compulsivamente, es cómo usted va a imponer sistemas de creencia más adaptativos para que usted ya no piense constantemente en masturbarse. Entonces, bueno, listo, pues, usted mira, me masturbo compulsivamente porque mi vida gira en torno al Internet, al ocio y también al aislamiento social. Entonces, ¿qué? Es más fácil sentir esa liberación de dopamina con la masturbación. Lo mismo pasa con las personas con adicciones. Entonces están en ese círculo. Bueno, entonces vamos a romper ese círculo y establecer una cadena que tenga más instancias para que luego, después de eso, sí, evitar el consumo. Entonces es por eso que a las personas con adicciones se les hace tantos talleres de manualidades, de todo lo que tiene que ver con la integración del ejercicio, el apoyo social. Por eso los grupos, yo soy un fiel defensor de los grupos como Alcohólicos o Narcóticos Anónimos. También las iglesias tienen también sus grupos de rehabilitación. Me encantan ese tipo de grupos. Son muy fanáticos porque entonces empiezan redes sociales, redes de apoyo fenomenales para que las personas puedan
instaurar nuevos sistemas de creencia más adaptativos a su realidad y por tanto puedan vencer esas creencias que, debido a todos estos procesos que ya mencionamos, ya se generaron. Y a ver si me dejó algo más. Ya hablamos de biología, ya hablamos de pensamientos, ya hablamos de creencia, ya sabemos que es un pensamiento, ya vimos que es un sistema, ya vimos que es una jerarquía, ya vimos cómo influye la jerarquía, ya vimos también cómo es la relación, cuál es el pronóstico con los pensamientos, ya vimos cómo es el procedimiento para avalarlos, para desavalarlos, ya vimos cómo es ese proceso para cambiar sistemas de creencias. Pregunta también del $1.000.000. Doc, ¿cuánto tiempo toma cambiar un sistema de creencias? Qué pregunta tan buena. Nosotros tenemos que entender que el sistema de creencias es un hábito cognitivo. Entonces, primero el cuerpo tiene que, y la mente en especial, tiene que deshabituarse. ¿Cuánto dura en promedio disminuir un hábito? 66 días. Para que usted ya lo erradique completamente. 28 días es para que usted se desacostumbre. Entonces usted lo que va a hacer por primera vez es aguantar 28 días. Y en esos 28 días usted está modificando sus sistemas de pensamiento. Los hace más saludables y sobre todo también los vincula para que sea de mayor aceptación para usted mismo. Es muy, muy importante el tema de que usted pueda cambiar las asociaciones y sobre todo también permanecer esos 28 días. Cuando usted cumple los 66 días, empieza allá, a los 28 días usted tiene eso como, uy, llevo ese tiempo, ya como que le hace falta. A los 66 días, su jerarquía de prioridades se ha cambiado. ¿Por qué? Porque usted se dio cuenta que ese pensamiento y esas creencias no son necesarias. El problema es conseguir los 66 días, que es lo más saludable. Pero sí, eso es. 2 meses, 6 días es lo que demora más o menos en hacer ese cambio de cognición, llamémoslo de alguna forma. Otra pregunta también muy importante es, ¿qué pasa cuando los pensamientos que yo tengo surgen de la nada y se van? Eso se llaman pensamientos intrusivos. Y todos los seres humanos tenemos pensamientos intrusivos. Por lo menos, un pensamiento intrusivo muy común es, usted está cocinando con la mano, con un cuchillo, y llega y dice, ¿qué pasa si yo me lo clavo? Y ya. Ahora, mucha gente esto le atormenta porque experimenta pensamientos intrusivos constantemente. Pero si usted se da cuenta, el pensamiento intrusivo no tiene que ser una preocupación, salvo el hecho de decir que tostado lo que acaba de pensar. Ya. ¿Por qué? Porque cuando usted se hace más consciente de la importancia de esos procesos psíquicos que todo ser humano tiene, es más propenso a que usted tenga pensamientos intrusivos. Y volverse consciente de sus pensamientos no es volverse budista y meditar constantemente. Es hacer el ejercicio de detenerse a comprender la estructura de sus sistemas de creencia, en comprender su personalidad apropiadamente, a examinarse. Entonces usted toda la vida se ha repetido que es una persona brava, es una persona iracunda. Y entonces está por ahí en el bus, en el micro, y dice, ¿y si les rompo la cabeza a todos? Y ya. Así, nada. O usted va por la calle y dice, y si llega es un bastardo y me mata, y entonces lo único que tengo que hacer es devolverlo y matarlo y quitarle la cabeza. ¿Por qué? Porque es algo que ha surgido esporádicamente como un producto de que usted experimenta en todas estas instancias. Entonces es por eso que se genera pues todos esos pensamientos intrusivos. Pero la finalidad o la belleza que tiene el pensamiento intrusivo es que como entra se va. No tiene esa capacidad que tiene de perdurar. Salvo que usted empiece a desglosar y hacer todo ese proceso
y cometa la brutalidad de adoptar algunos de los pensamientos intrusivos, ahí sí ya entonces empieza pues una complicación. Pero los pensamientos intrusivos son de nuevo eso, pensamientos esporádicos que se fundamentan en algún tipo de vivencia, algún tipo de patrón de pensamiento que usted alguna vez se repite. Sí, hola. Puta. Bien, bien, sí, señor. ¿Usted también? Bien, bien, escuchando aquí sobre el tema de los pensamientos intrusivos. No, me alegra. Sí, mira que hoy me pasó algo parecido. Hoy estuve de trabajo y una chica que tuve que atender se comportó de una manera pues muy altanera, por así decirlo. Y me llegó ese pensamiento intrusivo de contestarle de la misma manera, cosa que no hice, obviamente, más que nada por Claro, educación. Pero son sí. momentos en los que uno piensa, verga, son cosas que uno puede crear como en ese plano mental, un escenario en el que podría pasar ese hecho. Pero es que, como les mencionaba, la belleza del pensamiento intrusivo es que, como entra, se va. ¿Por Claro, qué? Porque es una respuesta momentánea que usted tiene sobre un evento. Ejemplo, si llega alguien, el mismo, llega y le dice, y lo trata a uno mal, uno dice, y si le respondo a esta maldita bastarda, como ya pues la pongo en su lugar. Pero como entra, se va. Usted, en especial, en los pensamientos de orden intrusivo, y son intrusivos porque van completamente desalineados a nuestro sistema de valores, usted en lugar de vincularlos o decir, pues sí, ¿no? Usted lo que va a hacer es los va a debatir plenamente y va a entender, bueno, lo primero, va en contravía de mi sistema de valores, ergo los descalifico. Dos, vinculaciones, cosas sociales no van de acuerdo a lo que considero que descartado. Tercero, son más los inconvenientes que trae que los. Cuarto, van, no me permiten adaptarme y no van a dar una resolución. Listo. Cinco cosas en contra, una a favor. Y es que la pongo en su sitio y me descansa. Entonces, esas dos diferencias es como uno aprende a entender sus pensamientos intrusivos. Y mucha gente se atormenta por los mismos, porque el tema es que afectan tanto porque surgen de la base de que nosotros, los seres humanos, no tenemos control sobre nuestros pensamientos. Pero cuando usted se pone a analizar por qué este tipo de pensamientos surge precisamente como una respuesta de algo. Por lo menos el tema en especial a mucha gente, el sentirse vulnerada, suscita tantos pensamientos intrusivos porque parten de un contexto en donde, llamémoslo de alguna forma, han sido minimizados. Y como han sido minimizados cualquier tipo de cosas, de uno los activa. O vienen de contextos difíciles en donde hay una carencia de demostración de resolución de conflictos. Y como hay una carencia de demostración de resolución de conflictos, usted lo único que sabe es alzar los puños, alzar la voz. Entonces ya usted luego empieza a generar todo ese sistema. Pero sí, el tema de los pensamientos intrusivos no es algo en donde constantemente deberíamos hacer. Por lo menos, un pensamiento muy común y que también es de tipo intrusivo es usted apague todas las luces de su casa y dice, y si viene un fantasma y me come, pa, 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 pum". Y hasta que no haga esto, el fantasma ya no me come. Yo le digo, usted que es muy estúpido, usted cree que el fantasma no tiene la capacidad de atravesar paredes. O sea, hay un asesino, no cree que tiene la fuerza para tumbar la puerta. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay respuestas en donde. Entonces, si ven, los pensamientos intrusivos tienen la facilidad de que son fácilmente desmontables. Y como son fácilmente desmontables, nosotros lo que hacemos es generar toda una serie de argumentos fáciles de contrarrestar. ¿Cuáles son esos argumentos fáciles, señor? Antes de pasar, vi que se desactivó el micrófono, señor. no, sino que iba a decir
que eso, suelen haber tipo de momentos en los cuales pues, uno llega a pensar primero en pensamiento intrusivo, luego piensa, "Verga, no, ¿Se antes de escucha? que tú me escuchas, Bueno, sí. ya me perdí un poco el momento, me dice, ¿sí? ¿Qué estás diciendo? Bueno, está bien. Entonces, ¿cuáles son los argumentos más fáciles para desmontar los pensamientos intrusivos? Ahora sí, ya pudiste solucionarlo del tema. Sí, yo creo que ya, tú me dices si suena mejor o no. Y ahora sí se escucha mucho mejor. Vale, vale. Pues sencillamente, de primero es el sentido común, tener como partida el pensar, si hago esto, puede tener una repercusión negativa a futuro o en el preciso momento. También el tema de tener cierto control ante esos instintos, tanto de agresividad o de pensamientos negativos, por así decirlo. Y otro que yo diría sería evitar problemas, básicamente, para evitar problemas. Creo que la mayoría de personas tienen pensamientos intrusivos de ese tipo, que generan ciertas consecuencias si se llegaran a hacer en un momento en el plano físico. Claro. Bueno, tiene una muy buena explicación, súper de acuerdo. Bien, entonces, sumado a lo que nos decía aquí el compañero Q, vamos a ver cuáles son esos argumentos falsos. Lo primero es establecer la naturaleza del pensamiento. ¿Y cómo es una naturaleza del pensamiento? Es más, en ese momento, yo vivo en un piso cuarto, me acerco y miro el balcón y mi mente a veces dice, "¿Y si me tiro de cabeza?". Vamos a tomar ese pensamiento, me tiro de cabeza. Entonces, lo peor que yo puedo hacer es simplemente dejar de asistir a meterme al balcón. ¿Por qué? Porque básicamente estoy adoptando el pensamiento. Entonces, me estoy aquí mismo en el balcón y determino la naturaleza. Va en contravía de mi principal activo, que es mi vida. Dos, examino cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo. En especial a corto. Si yo me tiro o si empiezo a pensar constantemente en tirarme del balcón, la experimentación de poder estar en un balcón, en una azotea o algo así, a pesar de que siente que es segura, ya no lo va a poder usar. Ergo, gasto mis oportunidades sociales. Tercero, miro si va en contra de mis sistemas de creencia. Y esto es más fácil de hacerlo porque todo pensamiento intrusivo en su mayoría va en contravía de su sistema de creencias. Los pensamientos donde son más alineados con lo que creemos es cuando nosotros tenemos conversaciones profundas con nosotros mismos, lo menos que vamos en el metro, que algo así. Pero ese tipo de pensamientos son fácilmente erráticos. Entonces, la mayoría de veces usted va a decir no. Y cuarto, esta- son fácilmente reemplazables por un pensamiento más adaptativo. Ejemplo, lo que nos mencionaba el señor Q, de si yo digo esto, si yo hago eso, va a tener ciertas cosas que yo no voy a obtener, que sobre todo me van a generar malestar. Sumado a esto, el quinto es sostenerse en mi sistema de creencia, porque como ya sabemos que un pensamiento intrusivo va en contravía de mi sistema de creencias, pues yo lo que hago es me sostengo. No, no lo quiero hacer. No. Y fácilmente un pensamiento de un segundo, como viene, se va. Y como usted ya lo venció con esas cinco cosas que le esas cinco instancias o esos cinco argumentos que le acabo de decir, ese tipo de pensamientos intrusivos dejan de aparecer. La primera vez es difícil contrarrestarlos, pero cuando usted ya los ha vencido, fácilmente se va.
Y ahora, un problema que mucha gente también asocia es por qué a veces pienso cosas que yo ya vencí o que yo ya sepulté. Vencer o sepultar una cosa no le quita a su vida todos los efectos que tuvo. Por lo menos una depresión muy fuerte, va a tener esas dificultades. ¿Por qué? Porque fue algo que fue muy significativo y lo marca. Entonces, como fue significativo y lo marca, entonces genera todas esas ramificaciones, llamémoslo de alguna forma, que es lo único que no queremos para nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer? El mismo procedimiento. El cuerpo y la mente no dejan de vincularse a unas cosas que nosotros no queremos, porque la madre es un difícil de aceptar. Sé pasar de llevar 4 o 5 años con una depresión fuerte, que se ha convertido en distimia y ya esa distimia está en remisión virtualmente total. Ya usted, esos sistemas de pensamientos que usted tiene, esa jerarquía, se está borrando. Entonces vuelve ocasionalmente, pero volver ocasionalmente a ellos no significa que usted no haya progresado. Porque un pensamiento no es una tabla de verdad, no es una tabla de contabilidad en donde usted pueda ah, decir, bueno, pues porque pensé esto ya todo el progreso que hice, no. Hay que hacer cosas más profundas para determinar sobre sus progresos existenciales. Ejemplo, cómo ese pensamiento lo hizo sentir. Bueno, vino a mí, pero ese pensamiento no me hizo sentir nada. Una superación increíble. Vino, pero no reaccioné de la forma en que usualmente reaccionaba. Hay un progreso. Tercero, ese pensamiento no se quedó conmigo el tiempo que se quedaba antes. Cuarto, lo pude desmontar con facilidad. Quinto, eso ya no va en contravía de mis sistemas de creencias. Entonces, ustedes se dan cuenta, ahí está todo el progreso necesario para desmontar ese tipo de pensamientos. Y es normal, en la medida de circunstancias, de llegar a pensar que, no sé, eh, llamémoslo de alguna forma, usted no está progresando. Pero son cosas muy distintas el analizar si usted está progresando sobre ciertas cosas a si en realidad usted sí está progresando. Porque, decía mi profesor de lógica, en el pensamiento todo es posible. Un pensamiento muy posible, muy intrusivo que todos los caballeros tuvimos en algún momento es, ¿qué pasaría si yo en ese momento me acuesto con una compañera del colegio? Dice, ¿qué putas estoy pensando? ¿Por qué pienso esto tan de repente? Bueno, se fundamenta en el hecho de que usted está conociendo su área sexual y quiere satisfacer su necesidad sexual, pero sabe que no es adecuado, entonces lo para. Entonces, todos esos sistemas de pensamiento, los pensamientos intrusivos, realmente son los más fáciles de desmontar. Se complica cuando hay sistemas de creencias. Y eso, pues, es eh, todo lo que tenemos que abordar. Entonces, a modo de conclusión, porque pues, ya se acabó el tema, hemos determinado y hemos entendido la fundamentación biológica de los pensamientos. Vimos cómo el cerebro opera, entendimos cada uno a grandes rasgos lo que hace cada uno de los lóbulos, cómo se conectan las zonas cerebrales. Entendimos, comprendimos e interiorizamos que el cerebro nunca es que deje de funcionar al 100%. Tiene zonas de especialización de acuerdo pues a lo personalizado de las tareas. También entendimos que es un pensamiento. De nuevo se lo repito. Llegamos a la definición de que un pensamiento es una actividad psíquica que se suscita ante un evento. Una creencia es un grupo de pensamientos. Y un sistema de creencias son sistemas que tenemos los seres humanos de grupos
grupos de creencias que nos permiten comprender la realidad en la que estamos inmersos. Estos sistemas de creencias se organizan en jerarquías mentales y que esas jerarquías mentales son usualmente, se cambian de acuerdo pues a las experiencias, rasgos de personalidad y cambios profundos en nuestro sentir. Determinamos cómo cambiar las creencias por medio de instaurar creencias más adaptativas. Doc, usted lo está diciendo muy fácil, eso es difícil. Sí, yo solo estoy diciendo, no estoy, yo solo estoy diciendo lo que es, no estoy diciendo, no estoy eximiendo la dificultad. Después de eso, entendimos y comprendimos todo lo que tiene que ver con los pensamientos intrusivos y cómo hacer la argumentación ante ese tipo de pensamientos. Señor, dígame. Creo que llegué un poquito tarde, pero quería comentar también de que el problema con los pensamientos que suelen llegar después de mucho tiempo de haber pasado es que suelen ser pensamientos que dejan cierta cicatriz psicológica o mental dentro de la persona. Y como una persona que ha pasado por ciertas etapas depresivas, puedo dar fe que son momentos también que suelen afectar y que suelen hacer que la persona, por así decirlo, tenga ciertos flashbacks, por así decirlo, de etapas en la vida en la que se haya sentido de una manera negativa, por así decirlo. Debido a lo mismo, porque suelen ser pensamientos que quedan como una pequeña herida que no deja de sanar, por así decirlo, hasta que llega cierto momento en el que ya al pasar del tiempo y con la aceptación de dichos pensamientos se termina de curar esa herida, por así decirlo. Es que son muy significativos algunos pensamientos. ¿Por qué? Por lo menos una depresión. Una depresión es la que más suscita pensamientos sumados a los TCAs y a la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como usted lleva mucho tiempo pensando y removiendo en eso, cuando usted sale llamémoslo de ese pozo, cuando usted sale de ese pozo, entonces lo que usted empieza a hacer es a no tratar de volver. Pero cuando un pensamiento surge, la primera pregunta es, ¿por qué estoy pensando esto? La segunda es, ¿será que me volví? ¿Será que me vuelva? Entonces usted se activa, pero lo que tiene que hacer es obligarse a no activarse, sino es tomarse un momento, se sienta, inhala, exhala profundamente y dice, es un pensamiento que ya no va alineado con mi sistema de creencias. Puede ser que haya representado una parte de mí en un momento, pero ya no es lo que soy. Por tanto, ahora voy a actuar como lo que corresponde. Y lo que corresponde es seguir ahora ese sistema de creencias más adaptativo. Y como es un sistema de creencias más adaptativo, usted permite fluirme. Y entonces ahí es cuando usted dice, tengo control sobre mi mente. Y es que el control, la ilusión del control es uno de los principales atenuantes a sentir el temor sobre ciertas y determinadas áreas. Constantemente, todos los días los seres humanos enfrentamos pensamientos que no van ligados a nuestros sistemas de creencias. Es natural, pero que se presenten pensamientos ligados, perdón, vinculados a cosas que no están entre nuestro sistema de creencias no significa que seamos menos humanos o que tengamos todo fuera de nuestro control. Al contrario, experimentan una forma en donde se puede empezar a cómo hacer que se propicien pensamientos más deseosos. Piénselo de esta forma. Cuando usted se enfrenta a un pensamiento desagradable, en lugar de verlo como algo tangencial, piénselo como si usted estuviera viendo una película por Netflix. Hágase la imagen mental. Cuando ve ese, pum, lo pausa como cuando pausa la película y pregúntese, ¿ese pensamiento hace parte ahora de mí? La respuesta inmediata va a ser, no, no hace parte.
Solamente con esa respuesta inmediata usted ya tumba. ¿Y qué es lo que hace? Cambia de película. Es más fácil verlo de esa forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tienen cargas emocionales, nos dejamos afectar por esas cargas emocionales y sentimentales. Pero lo que debemos hacer es al contrario, alejarlas de esas cargas emocionales y verlos desde una visión más pragmática. Entonces, como usted ya tiene esa imagen mental, ya sabe ver ese tipo de sistemas de pensamiento, de esos pensamientos, entonces es más fácil simplemente decir, pauso lo que estoy viendo, me pregunto, descarto. Y ese es el verdadero control sobre la mente, si lo queremos ver de esa forma. No el hecho de que usted solamente piense en las cosas que le gustan, sino que sepa qué hacer cuando se le presenten cosas que le desagradan y cómo usted puede tener el control sobre esa cosa que le desagrada. Ese es el verdadero control. El hecho de que usted pueda aprender a detener esos pensamientos, a preguntarse si van. Detener no significa que ya no van a volvernos, sino virtualmente ponerle pausa, ver qué es lo que le está afectando o no, y con base en eso, descartarlo fácilmente de su vida. No lo afectó emocionalmente y al contrario le hizo darse cuenta que se ha vuelto un conocedor sobre sí mismo. Y bien, hemos concluido el tema de por qué pensamos lo que pensamos. Ahora viene el espacio que le gusta a la gente. El espacio de preguntas, respuestas y reflexiones, en donde usted tiene alguna pregunta, si tiene algún tipo de reflexión que haya estado meditando por otra parte, quisiera tener un intercambio así como más directo conmigo, sin sentir que está interrumpiendo lo que estoy diciendo, ese es el momento. Si en algún momento de lo que yo decía le generó una pregunta, pero no quería interrumpir, este es el momento. O si por otra parte, pues tiene un poco de pena por hablar, lo puede escribir por el chat del Space, o si ya es algo en donde pues, es privado y usted no desea que nadie lo sepa, salvo yo, me puede escribir por DM y con el mayor de los gustos, pues obviamente en horarios prudenciales, ¿no? Porque si es a las 2 de la mañana, contesto el otro día. Pero yo trato de responder en la medida de lo posible. ¿Listo? Y si no hay pues algún tipo de eso, pues damos por calculado esto. Ya empecé a las 7:30, ya van a ser las 9:30, entonces ya llevo 2 horitas. Creo que es suficiente tampoco para alargarnos. No me gusta esos space donde duran 10, 6 horas. Y no son temas que tampoco lo merecen. Pero ya siento que ya se me quedó toda la información que traía. Señor, No, solo quería decir que a pesar de que he llegado en una parte en la que se nota que el Space ya estaba llegando a su final, me gustó mucho. Espero asistir a otra clase de usted, doctor Thanos. no, gracias a usted por participar. Lo valoro mucho, de verdad que sí. A cada una de las personas que lo escucha, ya sea en vivo, ya sea en diferido, aquí por mi perfil de X o por el canal de YouTube donde están las demás clases subidas, de verdad, créame que lo valoro demasiado, de verdad que sí. Vale, yo por ahora me despido y espero volver a verlo en otra ocasión. Gracias a usted. Y bueno, con eso porque pues no veo que haya preguntas o algo así. De todas formas, si usted pues más adelante quisiera hacer una pregunta, me puede etiquetar en un tweet. Yo con la mayor de los gustos respondo. Me puede escribir por privado o puedo interactuar en alguno de los canales, los medios de canales. No, no tengo, sí tengo Discord, pero es más bien personal. No tengo nada más, solo porque esos canales. Y bueno, para finalizar, para recomendarles los anuncios parroquiales, seguirme aquí por mi perfil de X. Usualmente, en la medida de lo posible, de ocupaciones, trato de hacer space de lunes a viernes, 7 de la noche, hora de Colombia. Usualmente son 1 hora y media.
2 horas por tarde. Que más se demoró fue 4 horas, pero está bastante interesante, está bastante nutrido. Pero usualmente es eso, 1 hora y media, 2 horas, no me gusta hacerlos más largos. ¿Qué otra cosa también? Síganme en mi canal de YouTube, tanto mi canal de YouTube como mi Space en X, mi perfil en X, perdón, son @Dr. Thanos 369. Y por recomendación de Seika me dijo, diga, lo digo, si usted desea hacerme una contribución por PayPal, independientemente de su cantidad, mi PayPal es @drthanos, recuerde Thanos con TH 369. No olvide compartirlo, este space con sus conocidos para que siga creciendo pues estas iniciativas, ¿no? De hacer más fácil y dar más a entender psicología científica. Mando un fuerte abrazo para todos, sean muy felices, pero sobre todo muy bendecidos. Gracias por que se me brinda su activo más principal y es su tiempo y su disposición. Nos veremos en el siguiente Space. Recuerde, lunes a viernes, 7 p.m. hora Colombia. Hay veces que los hago antes, hay veces que los hago después, pero en ese rango horario. Feliz noche para todos. Chao, chao.